Ya estamos en conexión vía Zoom con el padre jesuita Rafael Fernández Jar, que es rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y para abordar precisamente lo que se ha venido difundiendo, que ha mencionado el Papa Francisco en este documental. Muy buenas tardes, padre, bienvenido a En Contacto. Buenas tardes, señorita Garreta, a su servicio. Sí, primero su reacción, cómo toma las declaraciones que ya están generando alguna polémica de lo que ha dicho el Papa Francisco, de expresar ya su apoyo a la unión civil de personas del mismo sexo. Bueno, como lo comenté en algún momento, no deja de sorprender, creo que positivamente, sorprender porque en efecto el Vaticano ha defendido siempre una posición de otro tipo, como hemos escuchado muchas veces en ese breve resumen que nos han hecho antes de esta entrevista, también lo recuerdan. Entonces de alguna manera a uno lo descuadran, pero eso por otra parte a mí me parece lo extraordinario de este Papa, que de alguna manera es disruptivo y nos invita a salir de los lugares habituales, de nuestros lugares eventualmente cómodos, donde ya nos hemos instalado, porque él quiere acompañar también la sociedad que está en permanente cambio y dinamismo. Claro, si bien no lo había dicho abiertamente antes, ¿no? Sí lo había fijado de alguna manera, porque siempre manifestaba desde un inicio incluso que quién es él para criticar a las personas que se unen y son del mismo sexo, ¿no? Ya se había manifestado de alguna manera esta posición del Papa. Es verdad, ya hace varios años, por lo menos 7 años, en 2013 me parece que fue en un viaje ya de regreso de Brasil a Roma, donde él dijo quién soy yo para juzgar. Entonces ya con eso daba una... Claro, en ese sentido no sorprende porque es consecuente con lo que ya habíamos escuchado de boca del mismo Papa. Y en efecto, como dice también el reportaje previo, ya como arzobispo había defendido una posición análoga, nunca como Papa. Yo creo que como Papa estaba, de haber estado, ¿cierto?, considerando, ponderando, es decir, estoy seguro que no es que de manera azarosa se le ocurrió decir esto en un documental, sino que es algo que ha pensado durante mucho tiempo, ha meditado y ha evaluado evidentemente también las consecuencias de decir esto, donde hay que distinguir 3 elementos, ¿no? Es decir, familia, matrimonio y unión civil. Sí. Creo que en ese sentido podríamos ir. Claro, al menos el tema de la unión civil, que también se manifiesta en parte de este documental. Ahora, ¿cree que esto pueda generar de alguna manera un cambio en los sectores tan radicales? Bueno, los cambios no se decretan, ¿verdad? Los cambios suponen una transformación interna, hasta cierto punto una conversión, y eso supone, bueno, tiempo, ¿no? Y hay que procesar muchas cosas. Evidentemente, muchas de las cosas que nos dice el Papa, por más abierto que uno pueda ser, suponen también ponderar, rumiar, ¿no? Es decir, como hace la vaca, ¿no? Rumiar, masticar varias veces para decir, a ver, ¿cómo es esto? Es decir, ¿qué significa esta palabra? Que evidentemente, y yo honestamente cuando leo los evangelios o el evangelio y escucho al Papa, digo, sí, evidentemente el evangelio va perfectamente en la línea de lo que dice el Papa. Es decir, cuando a Jesús le traían a una mujer en pecado, probablemente se hubiera aplicado la ley a rajatabla, lo hubieran apedreado, pero él dice, bueno, no, es decir, vete y no peques más. Claro, es decir, ¿no? O también sale la frase de que arroje la primera piedra quien no tiene pecado, ¿no? Entonces... Claro. Ahora, con eso no estoy queriendo decir que esto sea un pecado. Justamente creo que lo interesante es un ejemplo simplemente para ver lo que significa en el Evangelio escuchar y acoger a aquel que no ha tenido voz. Definitivamente. Pero evidentemente no estamos en el caso de un pecado. Justamente de lo que se trata es de entender que el Papa, frente a la posibilidad de tomar el tema solo moralmente o solo socialmente, lo que hace el Papa es leerlo desde la doctrina social. No es que prescinda de la dimensión moral, pero de alguna manera la guía y la orientación de la moral debe ser la doctrina social.
¿Por qué? Bueno, porque es un papa encarnado, porque es un papa que escucha, es un papa que escucha a la gente, que atiende a las situaciones particulares de la gente. Y evidentemente, en ese sentido se entiende perfectamente, nadie es juez de nadie. Definitivamente, y fortalece el mensaje que se quería también percibir para la comunidad LGTB de que tienen derechos al igual que todas las personas, y que ahora se manifieste en este documental, yo creo que genera también toda una serie de opiniones positivas fuera de las críticas que haya generado por la parte más conservadora de la Iglesia Católica. Así es. Incluso cuando uno lee la última encíclica, es verdad que no aborda este tema, la última encíclica Fratelli Tutti, pero cuando hace toda una relectura del samaritano, ¿no? y de aquel que es dejado de lado, ¿no? Y justamente aquellos que deberían atender y responder a aquel que ha sido dejado de lado son los que pasan de largo, ¿no? En esa famosa parábola del samaritano. Y precisamente el Papa por eso en algún momento incluso dio a entender que la Iglesia debería en algún momento haber pedido perdón también a una comunidad que se considera minoría, cierto, pero que ha sido también abandonada. Hay casos célebres de personas, yo recuerdo, bueno, soy además de sacerdote filósofo, y recuerdo la afirmación de un famoso filósofo italiano, Gianni Vattimo. Gianni Vattimo decía en un libro, ahora no recuerdo el libro, porque me venía el ejemplo ahora, decía que, creo que se llama Creer que se cree, el título del libro. De ahí él hablaba de dos cosas, de su convicción católica y al mismo tiempo de su homosexualidad, y decía, lo único que lamento es no tener espacio en una iglesia que amo, digamos, algo así, decía. Entonces, bueno, de alguna manera la Iglesia también ha estado dejando de lado una dimensión del ser humano, el ser humano. Es decir, ¿qué hacemos con el ser humano? Es decir, tenemos que atender al ser humano, escuchar las necesidades, escuchar los lamentos, los sufrimientos, y eso significa escuchar a personas que en nada han dejado o perdido. Claro, y es la igualdad, que es tanto lo que se pedía por parte de la comunidad LGTB, ¿no? La igualdad, que sean vistos de manera igual para todos con los mismos derechos. Padre, aprovechando que está en comunicación con nosotros, quería consultarle sobre el tema de las iglesias, y hablando un poco del ámbito local respecto a la pandemia, que ya se ha dicho que en noviembre van a abrir, pero con el 30% de aforo. ¿Qué le parece este anuncio por parte del Ejecutivo? Bueno, me parece, me parece positivo, pero al mismo tiempo hay que tomar las cosas con mucho cuidado. Creo que ya sabemos, el Ejecutivo ha tratado de hacer sus esfuerzos para ir controlando, y creo que ahora se trata de que nosotros pongamos de nuestra parte, no se trata de alocarnos y salir corriendo, abarrotar las iglesias, porque hay que tener prudencia también. Estamos frente a una situación que sigue siendo muy delicada, y que además, como hemos escuchado todo el tiempo, no sabemos exactamente a ciencia cierta cuál es el tratamiento, no sabemos a ciencia cierta cuándo habrá una vacuna. Entonces, frente a esta incertidumbre, lo más prudente es, cierto, ir a estos lugares de oración, pero manteniendo el cuidado respectivo, ¿no? Ojalá. Ya el arzobispado de Lima, yo había recibido un documento del arzobispo de Lima con algunas indicaciones. Yo honestamente no las he leído todavía, las pasé rápidamente a ojo de abuelo de pájaro, pero ya hay unas indicaciones por lo menos para la diócesis de Lima, e imagino que cada obispo en su ciudad habrá de hacer lo mismo, ¿no? Claro, ya se han venido organizando respecto a los protocolos, a las medidas de seguridad. Así es, pero evidentemente el mensaje sigue siendo el mismo, ¿no? Prudencia y cuidado, por supuesto, y mantener la atención y el cuidado para evitar que esta pandemia pues se dispare otra vez, ¿no? Cuán importante eso, padre, prudencia y cuidado. Repetimos el mensaje que nos deja. Muchísimas gracias por esta entrevista que nos permiten en contacto, y ya lo saben entonces, al acudir también a las iglesias, ser responsables y mantener la distancia social, porque la que se ha anunciado es que van a aperturarse en noviembre.